Tampoco recomiendo sacar pecho de que el Managua y el Estelí salieron goleados porque eso en realidad no te da ni te quita. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. Uno se queda con la sensación de que el Diriangén vino y le regaló 2 puntos a Municipal y probablemente una gran porción de la afición hubiera firmado el 1-1 antes del partido. Pero la realidad es que en el primer tiempo el Diriangén incluso se gustó con cómo estaba jugando y en el segundo tiempo vimos una cosa totalmente opuesta, ¿no? Y al final fue víctima de un error infantil y provocado por una falta de gestión emocional y por el miedo a que pasara lo que al final terminó pasando, y es que el Diriangén empató 1-1 contra el Municipal en casa. Diriangén fue, como digo, bastante superior en la primera parte, dominó, creó más oportunidades, incluso iba adelante en el marcador y al final pues no pudo dar ese paso adelante que necesita la institución en cuanto al nivel internacional. El planteamiento inicial fue acertado, fue valiente, ambicioso, y no porque yo sepa qué le dijo Iacone a sus jugadores y las indicaciones, ni dónde tenían que pararse, ni qué tenían que hacer cuando pasaran determinadas circunstancias, sino por lo que pudimos apreciar, y es que había momentos en los que el Cacique estaba a un gran nivel y no creo que lo que hayamos visto en el segundo tiempo sea una cuestión de falta de pierna, o sea, porque si solo tenés gasolina para 45 minutos, entonces ni te presenté a jugar. Así que opto por lo que vimos en el segundo tiempo. Se debe a un ajuste conservador hecho en el medio tiempo que al final perjudicó al Diriangén e invitó a Municipal a crecer en el partido, y a tal punto que vimos que el empate, o sea, que daba la sensación durante el transcurso del segundo tiempo de que el empate era el resultado realmente justo. Y que nadie descarte de que si, por ejemplo, el Municipal hubiera anotado al minuto 85, al final hubiera terminado ganando el partido. Así que el Diriangén incluso puede dar gracias de que el gol cayó al último minuto. También es decir que fue excesivo, considero, el tiempo añadido. Pero bueno, voy a ser en realidad muy crítico con el Diriangén porque pareciera que siempre están en constante aprendizaje. Y probablemente lo estén, pero es que es frustrante ver cómo deja pasar oportunidades por falta de ese carácter que sí tienen otros equipos, que sí aprovechan sus posibilidades, ya sea un equipo nicaragüense o algún equipo internacional. A pesar de todo, de que el Diriangén, pues en papel, es el equipo más grande de Nicaragua. Entonces sí, obvio que el Municipal es un gran equipo, un candidato a pasar a la siguiente ronda, pero si tenés el control y optás por mantener el resultado en lugar de ampliarlo en casa, pues estás invitando a que te coman el terreno y no tenés la categoría suficiente quizás para aguantarlo si estás jugando con miedo. Entonces habría que preguntarle en realidad al cuerpo técnico que si el plan, o sea, si el plan estaba dando resultado, ¿por qué se decidió cambiarlo tan pronto? Porque si me decís que al minuto 75 fue que sacaste a Luis Coronel para meter a un defensor, a Eric Telles, por ejemplo, que al final sí entró al 85 por Arteaga. O sea, si me decís que esa gestión se empieza a dar a partir del 85, lo entiendo, porque son los recursos que tenés. Pero lo que vimos fue que si el Diriangén tuvo 4 oportunidades claras, además del gol, pues que al minuto 70 el Municipal ya había generado suficientes méritos para empatarlo. Pero bueno, para los aficionados del Diriangén, pues yo les diría que si de verdad quieren ver crecer al Cacique, pues se tiene que exigir que se mantenga un rato más esa identidad, porque que sea lo más cercano posible a 90 minutos. Porque hecho lo hecho en el partido de anoche, aunque no hubiera existido ese penal y hubieran ganado 1-0, se habría exhibido una actitud conservadora que probablemente en el siguiente partido contra el Herediano y luego contra el Real España probablemente no te hubiera servido de nada. Y eso no es crecer. Entonces, porque empatar sabiendo que lo diste todo a veces duele menos que empatar con este miedo que tuviste. Así que me gustaría que la gente de Diriamba y todos sus aficionados en general pues no se queden conformes de ninguna manera con lo que se dio en el segundo tiempo, incluso ganando 1-0. Tampoco recomiendo sacar pecho de que el Managua y el Estelí salieron goleados porque eso en realidad no te da ni te quita. Y es un cliché decir que el fútbol es muy emocional, que hay que jugar bien, que hay que pensar bien, pero es que en realidad de nada te sirve tener el planteamiento adecuado,
las piernas frescas para defender un resultado. El portero con los mejores reflejos de nada te sirve si tenés 3, 4 jugadores que les pesa la presión. Y los focos obviamente van a caer en Jason Coronel, que fue bastante amateur en esa cobertura de un centro que en realidad tampoco ofrecía demasiado peligro. Pero ponete en la cabeza de Jason. Yo me tiro, no hay VAR. Si el árbitro no lo mira, pues voy a ganar robando. Así que no está edificando nada en realidad. Y si lo mira, pues me penaliza y voy a ser el principal responsable del resultado. Pero imagínate la cabeza de Jason Coronel. Plantéalo en el escenario de minuto 88 contra Costa Rica en eliminatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? No va a poder. Y claro, el señalado es él, pero ya vimos que es cuestión de actitud general de todo el equipo. Porque le pudo haber pasado a cualquiera, creo yo. Pero al final Jason es el principal responsable del empate. Y nada, eso. La conclusión es que hay que ser valiente ganando también. Y que el equipo tiene que evitar que te avasallen en el segundo tiempo. Principalmente cuando en el primero fuiste fuerte, fuiste sólido. Me estoy lanzando un monólogo aquí bastante crítico y lo lamento por el Diriangén porque viene haciendo las cosas bien y obvio que el cuerpo técnico sabe 1.000.000 de veces más que yo, porque al final no es ninguna catástrofe empatar contra el Municipal, pero la sensación que a uno se le queda en caliente. Entonces estoy seguro que lo van a corregir y que en el siguiente partido va a ser, independientemente del resultado, pues va a ser mejor. Y al final los equipos que más crecen son los que se atreven a reconocer y corregir sus fallos sin echarle la culpa al árbitro, a la suerte, al césped, a la noche, a los gritos del público, ni nada. La siguiente jornada contra Herediano en Diriamba también, ahí va a tener que recuperar terreno el Diriangén, porque si contra Herediano empatás o perdés, pues va a significar que vas a tener que buscarte los puntos fuera de casa. Vas a tener que ir a sumar de a 3 contra San Miguelito y contra Real España. Y a pesar de todo eso, cruzar los dedos para que en la fecha 5 no vengan el Municipal y el Herediano, que no sé cuándo juegan en realidad, que no vengan y decidan, bueno, con el empate pasamos los dos. Así que empatamos y adiós al Diriangén, porque no le vuelva a pasar. Entonces, nada, en conclusión, buena presentación a media del Diriangén. Queda de ver. Probablemente un punto hace la diferencia y sí, pero es que al final dejaste ir 2 y por eso es la molestia. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos.